Un enorme dragón con púas aparece sobre un fondo rojo, creando un ambiente pesado y amenazador. El ritmo se aprieta aquí y la conmoción empuja la tensión hacia adelante sin interrumpir el flujo de la escena. Se abre un primer plano del ojo rojo del dragón, que irradia una fría intención asesina. El encuadre cercano agrega presión, haciendo que la emoción en este momento sea mucho más fuerte. Los guerreros elfos miran hacia adelante con expresiones tensas y vigilantes. Ralentiza la acción lo suficiente como para dejar que la emoción respire antes de la siguiente transición. El lanzador central levanta múltiples círculos mágicos brillantes, dando una sensación de urgencia. El ritmo se aprieta aquí y la conmoción empuja la tensión hacia adelante sin interrumpir el flujo de la escena. El dragón se enfrenta a rayos en forma de arcoíris provenientes del árbol del mundo, una escena a la vez majestuosa y peligrosa. El ritmo se aprieta aquí y la conmoción empuja la tensión hacia adelante sin interrumpir el flujo de la escena. El dragón levanta la cabeza en medio de cielos mágicos, como preparándose para contraatacar. El ritmo se aprieta aquí y el shock empuja la tensión hacia adelante, rompiendo el flujo de la escena. 3 lanzadores se arrodillan en formación y canalizan el poder junto con enfoque intenso. Puedes sentir cómo cambia el impulso del grupo y el ritmo del campo de batalla en un instante. Arcos eléctricos y energía estallaron alrededor del dragón, transmitiendo un choque violento. Ese impacto aterriza con peso real, luego la escena inmediatamente cambia hacia el siguiente latido de caos. Un blanco azulado. La explosión estalla en el suelo, con ondas de choque que se extienden. Ese impacto aterriza con peso real. Luego, la escena inmediatamente pasa al siguiente latido de caos. Un guerrero de pelo azul se abre paso. El humo con una mirada decidida. El ritmo se aprieta aquí y el shock empuja la tensión hacia adelante, sin interrumpir el flujo de la escena. Un primer plano de la aguda mirada del guerrero mientras revisa el golpe. Resultado. El encuadre cercano agrega presión, haciendo que la emoción en este momento sea mucho más fuerte. Un humo espeso cubre el campo de batalla y luego revela la forma sombría del dragón. El ritmo se aprieta aquí. Y el shock empuja la tensión hacia adelante, sin interrumpir el flujo de la escena. El dragón surge del humo, herido pero todavía quieto. Feroz. Ese impacto aterriza con peso real, luego la escena inmediatamente pasa a la siguiente. Latido del caos. El grupo de mando elfo se da cuenta de que el último ataque fue insuficiente, sus rostros se vuelven severo. El ritmo se aprieta aquí y la conmoción empuja la tensión hacia adelante sin interrumpir la escena. Fluir. Los soldados con lanzas intercambian palabras urgentes, mostrando confusión bajo presión. Puedes sentir el impulso del grupo cambia y el ritmo del campo de batalla cambia en un instante. Ese impacto aterriza en un instante. El guerrero líder se gira y da órdenes firmes en medio de una luz azul. El ritmo se aprieta aquí. Y el impacto empuja la tensión hacia adelante sin interrumpir el flujo de la escena. Una guerrera grita. Órdenes con urgencia y resolución. El ritmo se aprieta aquí y el shock empuja la tensión adelante sin interrumpir el flujo de la escena. Las tropas levantan armas hacia el dragón en plena preparación. Posture. Puedes sentir cómo cambia el impulso del grupo y el ritmo del campo de batalla cambia en un instante. El dragón baja la cabeza y grita. Como si esperara una apertura. Ralentiza la acción lo suficiente como para dejar que la emoción respire antes de él. Próxima transición. El guerrero de cabello azul mira hacia el brillante árbol del mundo, su estado de ánimo repentinamente. Turnos. El ritmo se aprieta aquí y el impacto empuja la tensión hacia adelante sin romper el flujo de escena. Los soldados cercanos parecen confundidos al sentir algo inusual. Puedes sentir el grupo. El impulso cambia y el ritmo del campo de batalla cambia en un instante. Cerca del peliazul. Guerrero con una gota de sudor. Clear ring on his face. El encuadre cercano agrega presión, haciendo que la emoción en este momento alcance un mucho más difícil. El dragón se agacha y luego avanza a gran velocidad en una carrera implacable. El ritmo se aprieta aquí y la conmoción empuja la tensión hacia adelante sin interrumpir el flujo de la escena. El ojo del dragón refleja una luz multicolor, como si lo provocaran fuertemente. The Path Titans Here. Y el impacto empuja la tensión hacia adelante sin interrumpir el flujo de la escena. The World Tree Radiates. Brillo dorado, llenando el marco con grandeza sagrada. The Dragon Crouches en su gesorbar. Again, as if strongly provoked. Este es de Koslange. Flujo de escena. El dragón golpea el suelo con fuerza, levantando polvo y escombros. El ritmo se aprieta aquí y la conmoción empuja la tensión hacia adelante sin interrumpir el flujo de la escena. Los cristales dispersos en la cámara crean una atmósfera caótica y urgente. El ritmo se aprieta aquí y la conmoción empuja la tensión hacia adelante sin interrumpir el flujo de la escena. La sacerdotisa de pelo blanco se inclina suplicante, con los ojos exhaustos y desesperados. Es una ola previa a Lady Kay, en la extraña realidad que sustenta a su clientela con ruinas de vida. Plea, here is exhausted and desperate. Ralentiza la acción lo suficiente como para dejar que la emoción respire. Before the next transition. Un joven rubio se encuentra ante la sacerdotisa arrodillada. Evoking a flashback scene. El ritmo se aprieta aquí y el disparo empuja la tensión hacia adelante. Without breaking the scene flow. Primer plano del joven rubio parado, su expresión incierta. El encuadre cercano agrega presión, haciendo que la emoción en este momento sea mucho más fuerte. Dos hombres intercambian miradas serias dentro de una habitación iluminada por una fría luz azul.
It slows the action just. Lo suficiente como para dejar que la emoción respire antes de la siguiente transición. The priestess class her hands before. The radiant world tree in a solemn move. El ritmo se aprieta aquí y el disparo aumenta la tensión. Forward without breaking the scene flow. Los elfos mayores están uno al lado del otro con expresiones ponderadas. Por responsabilidad. El ritmo se aprieta aquí y el disparo empuja la tensión hacia adelante sin romperse. El flujo de la escena. El joven rubio mira hacia arriba mientras su mirada se vuelve resuelta. Ralentiza la acción lo suficiente como para permitir. La emoción respira antes de la siguiente transición. Dos figuras se arrodillan ante el joven en una escena. Lleno de esperanza. El ritmo se aprieta aquí y el disparo empuja la tensión hacia adelante sin romperse. El flujo de la escena. La sacerdotisa le agarra la manga con un gesto tembloroso y suplicante. El ritmo. Se tensa aquí, y la toma empuja la tensión hacia adelante sin interrumpir el flujo de la escena. La sacerdotisa mira hacia arriba con ojos llorosos, su miedo claramente visible. Sin embargo, ella todavía está en su mano. El aserrín sigue ahí, seguido de un sombra perdida por la noche. Ralentiza la acción lo suficiente como para dejar que la emoción respire antes de la siguiente transición. El joven mira hacia abajo en silencio, profundamente contemplativo. Ralentiza la acción solo. Lo suficiente como para dejar que la emoción respire antes de la siguiente transición. Se vuelve hacia el mayor detrás de él. Como si buscara orientación. El ritmo se aprieta aquí y la toma impulsa la tensión sin interrumpir el flujo de la escena. La tensión avanza sin interrumpir el flujo de la escena. El joven medio se da vuelta, su actitud. Pasando a la decisión. El ritmo se aprieta aquí y el disparo empuja la tensión hacia adelante. Sin interrumpir el flujo de la escena. Seca las lágrimas de la sacerdotisa, un momento amable en medio de la tensión. El ritmo se aprieta aquí y la toma impulsa la tensión sin interrumpir el flujo de la escena. Close up of his call, folk styles, as if asma de a choice. El encuadre cercano añade presión. Making the emotion in this moment hit a lot harder. Se arrodilla sobre una rodilla en luz azul. Expresando un voto solemne. The pacet items here, and the shot pushes the tension forward without. Rompiendo el flujo de la escena. The scene returns to the battlefield as soldiers shout in panic. Puedes sentir cómo cambia el impulso del grupo y el ritmo del campo de batalla cambia en un instante. The dragon spins through formation, blood and dust flying in a sweeping assault. Puedes sentir cómo cambia el impulso del grupo. And the battlefield rhythm changes in an instant. Los civiles se dan vuelta y huyen en medio del caos a través de las ruinas. Caes. The pacet items here, and the shot pushes the tension forward without breaking the. Flujo de escena. The dragon lands near the crowd, its savage expression terrifying everyone. The pacet items here, and the shot pushes the tension forward without breaking the scene flow. A green magic circle ignites on the ground like a ceiling trap. El ritmo se aprieta aquí. Y el disparo empuja la tensión hacia adelante. Sin interrumpir el flujo de la escena. The dragon is constrained by green radiance tightening around. Su cuerpo. The pacet items here, and the shot pushes the tension forward without breaking the. Flujo de escena. Norby people look back with stunned expressions. Aquí el ritmo se aprieta, y el tiro. Pushes the tension forward without breaking the scene flow. Una enorme formación verde envuelve el dragón mientras la multitud corre por el primer plano. Puedes sentir cómo cambia el impulso del grupo. And the battlefield rhythm changes in an instant. La luz verde ordena a todos retirarse a la vez. Puedes sentir el impulso del grupo. Cambiando, y el ritmo del campo de batalla cambia en un instante. Dos jóvenes elfos responden mientras corren. Visiblemente urgente. El ritmo se aprieta aquí y el disparo empuja la tensión hacia adelante. Without breaking the scene flow, soldiers form the front line on command. Levantando escudos y lanzas juntos. Puedes sentir cómo cambia el impulso del grupo. And the battlefield rhythm changes in an instant. La unidad de escudo avanza rápidamente, decidida a bloquear. La próxima huelga. The pacet items here, and the shot pushes the tension forward without breaking. El flujo de la escena. Dragon Claws choca contra la barrera verde y explota en violentas chispas. El ritmo. Se tensa aquí, y la toma empuja la tensión hacia adelante sin interrumpir el flujo de la escena. El escaso poder de Elder en la formación enfrenta una tensión al límite. Puedes sentir el impulso del grupo. Cambiando, y el ritmo del campo de batalla cambia en un instante. Primer plano de un anciano hablando. Con gran cansancio. The close framing adds pressure, making the emotion in this moment hit. Mucho más difícil. Los lanzadores deciden acumular múltiples capas mágicas para detener al dragón. El ritmo se aprieta. Here, and the shot pushes the tension forward without breaking the scene flow. Varias manos. Press on to a golden circle, coordinating the next move. Aquí el ritmo se aprieta y el disparo empuja. The tension forward without breaking the scene flow. El dragón está atrapado en medio del azul circundante. Círculos rojos y dorados. El ritmo se aprieta aquí y la toma impulsa la tensión sin interrumpir el flujo de la escena.
Multicolored magical streams fire together, building compressed pressure. El ritmo se aprieta. Here, and the shot pushes the tension forward without breaking the scene flow. Energía fusionada. Detona sobre la formación verde, como si inundara el marco. Ese impacto aterriza con peso real. Luego, la escena inmediatamente pasa al siguiente latido de caos. En el destellante tumulto. Varios combatientes son arrojados hacia atrás heridos. El ritmo se aprieta aquí y el disparo aumenta la tensión. Adelante sin interrumpir el flujo de la escena. Múltiples manos del enemigo. Para apoyar la responsabilidad de un dispixesógrafo vegetal. Bueno para ir. Subastas. Diseño de lucha. Reunión. Fuera de. Sobre lucha. Sistema de lucha. Contigo. Sistema. Seguridad. En fin. Vaquero. En el hoyo. Elaboración. El ritmo cambia en un instante. El anciano encapuchado gira dentro del sigilo, preparando una desesperada. Move. El ritmo se aprieta aquí y la conmoción empuja la tensión hacia adelante sin interrumpir la escena. Fluir. Primer plano del anciano pálido, con sangre en los labios mostrando que su poder se está desvaneciendo. El cierre. El encuadre agrega presión, haciendo que la emoción en este momento sea mucho más fuerte. Los soldados instan al anciano. Para retirarse, voces llenas de preocupación. Puedes sentir cómo cambia el impulso del grupo y el campo de batalla. El ritmo cambia en un instante. El mayor se niega a pesar de luchar por respirar, con los ojos quietos. Resuelto. Ralentiza la acción lo suficiente como para dejar que la emoción respire antes de la siguiente transición. Mira de reojo con impotente arrepentimiento, su decepción es inconfundible. El ritmo se aprieta. Aquí, y el impacto empuja la tensión hacia adelante sin interrumpir el flujo de la escena. Un azul violeta. El estallido estalla cuando desata lo último de sus fuerzas. Ese impacto aterriza con peso real. Entonces la escena cambia inmediatamente. De nuevo al cuello velocidad del caos se levanta. Su bastón en alto y mira directamente a la cabeza del dragón que carga. El ritmo se aprieta aquí y el shock. Empuja la tensión hacia adelante sin interrumpir el flujo de la escena. Un veterano calvo se acerca. Combate con una mirada aguda y fría. El encuadre cercano agrega presión, haciendo que la emoción en este. El momento fue mucho más duro. Acércate a su letra azul mientras su espíritu de lucha surge intensamente. El encuadre cercano agrega presión, haciendo que la emoción en este momento sea mucho más fuerte. Él se aferra al dragón y ataca a gran velocidad. El encuadre cercano añade presión, haciendo que la emoción en este momento golpee mucho más fuerte. El panel final superpone ojos humanos y de dragón, señalándolo mortal. El choque continuará. Ralentiza la acción lo suficiente como para dejar que la emoción respire antes de él. Próxima transición. Un primer plano de rodillas raspando el suelo con chispas establece un tenso ritmo inicial. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. La gente cae a lo largo de las escaleras de caracol mientras el monstruo se lanza lentamente, llenando el panel de pánico. El panel mantiene. El impulso es agudo y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. El dragón cae de golpe, con su cola levantada en alto, haciendo que el impacto se sienta brutalmente pesado. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. El personaje rubio se congela con una exclamación. Marca, sintiendo claramente un peligro repentino. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. Un enorme círculo mágico verde envuelve al grupo, combinando urgencia con un tono místico. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. Los dos intercambian breves palabras en un rincón oscuro, con los ojos abiertos pero aún tensos. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. Un primer plano del ojo brillante del anciano irradia un enfoque nítido. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. Cara tensa. El martillo CL nada actualmente por primera vez porque ahora puedes invertir él. El anciano inclina la cabeza con un rayo en los ojos, como si hubiera encontrado el punto de referencia. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. A distorted close-up under surging energy feels like a prelude to an explosive move. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. Una onda de choque circular surge de su postura, lanzando polvo y escombros con una presión intensa. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. The purple black swirl around the dragon's head feels like a direct gas into its weak spot.
The panel keeps the momentum sharp and makes this beat land naturally in the chapter. Laer visuals point straight at a fatal point, strongly setting up a finishing strike. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. Un proyectil brillante atraviesa las borrosas líneas de velocidad en un instante breve pero feroz. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. El anciano mira hacia adelante y da instrucciones precisas con imponente certeza. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. The two face the archway while planning, making their coordination feel concrete. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. El luchador rubio avanza con un relámpago crepitante, atacando de manera muy decisiva. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. The slash kicks a Pablo at dash ring around the elder, giving a clear moment of success. The panel keeps the momentum sharp and makes this beat land naturally in the chapter. Una mirada sorprendida enmarcada por un corte brillante transmite una fuerte oleada de sorpresa. The panel keeps the momentum sharp and makes this beat land naturally in the chapter. The strike is blocked by the dragon's hardened tal, creating a palpable loss of momentum. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. La llama naranja arriba y el rayo azul abajo chocan visualmente, tensando la escena como un arco tensado. The panel keeps the momentum sharp and makes this beat land naturally in the chapter. El dragón abre sus fauces y ruge, inundando el panel con cruda ferocidad. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. Una inmersión vertical desde arriba cae sobre la pareja, aumentando drásticamente los puntos de supervivencia. The dragon's arms sweep sideways at high speed, making the attack feel hard to evade. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. El dragón avanza a través del polvo hacia ellos, haciendo que la acción parezca violentamente implacable. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. Sweat at the dark-eyed fighters eye corner shows is clearly falling behind the panel. The dragon's arms sweep sideways at high speed, making the attack feel hard to evade. Claramente quedando atrás del ritmo. The panel keeps the momentum sharp and makes this beat land. Naturalmente en el capítulo. Desde detrás del luchador rubio, un barrido masivo golpea a Anazeke. Momento sin aliento. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en él. Capítulo. El dragón se lanza en diagonal a través del polvo y el panel se siente lleno de aplastamiento. Fuerza. The panel keeps the momentum sharp and makes this beat land naturally in the chapter. El caza se prepara con relámpagos en medio de escombros voladores, una postura llamativa pero peligrosa. The panel keeps the momentum sharp and makes this beat land naturally in the chapter. Un primer plano de la respiración entrecortada y los músculos tensos muestra claramente que está en desventaja. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. El dragón de ojos rojos se cierne sobre el guerrero mucho más pequeño, enfatizando una abrumadora brecha de poder. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. Una carrera de esquiva comienza cuando el dragón gira para seguirlo, creando un ritmo de persecución agudo. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. El luchador avanza ante el enorme cuerpo del dragón, luciendo arriesgado pero decidido. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. El dragón ruge de frente con las fauces bien abiertas, desatando feroces. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. El mayor mueve la cabeza sorprendido, señalando un giro inesperado. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. El efecto de luz y oscuridad invertida encuadra una inmersión ultrarrápida, generando una sensación de velocidad trepidante. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. El anciano gira y desata golpes de energía consecutivos, haciendo que la lucha parezca implacable. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. La cabeza del dragón se corta mientras estallan explosiones alrededor del anciano, mostrando un claro caos en el campo de batalla. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. La sangre brota de un piercing duro y la escena abruptamente se convierte en dolor. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. El mayor es arrojado, pero sigue aguantando. Agarre su arma, mostrando una resolución obstinada. El panel mantiene el impulso y hace. Este ritmo aterriza naturalmente en el capítulo. El luchador rubio grita alarmado y entra corriendo, transmitiendo un impulso genuino de rescate.
El panel mantiene el impulso y marca este ritmo. Aterrizar naturalmente en el capítulo. El primer plano en ángulo y la línea de culpabilidad bajan el ánimo. En una tensión impotente. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice de forma natural. En el capítulo. Dos manos presionan un vívido sello verde, un momento de lanzamiento de hechizos muy urgente. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. La magia en espiral envuelve el cuerpo y lanza al personaje hacia arriba, haciendo que la escena se sienta violenta. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. Un primer plano del dolor con lágrimas y respiración entrecortada captura el agotamiento casi total. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. El hombre mayor estalla en magia verde mientras la persona de abajo mira en estado de shock, creando un momento trágico. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. El dragón se lanza en medio de polvo y escombros brillantes. Y el contraataque trae una pizca de esperanza. El panel mantiene el impulso y hace. Este ritmo aterriza naturalmente en el capítulo. Una violenta colisión de luces atraviesa el panel, sacudiendo todo con impacto. El panel mantiene el impulso agudo y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. La cabeza y la pata del dragón emergen a través de un espeso polvo, lo que demuestra que está lejos de estar caído. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. La silueta gigante de ojos rojos domina al grupo de abajo, generando una sensación de desesperación. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. Los caballeros corren en formación baja, con un fuerte sentido de respuesta de emergencia. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. Y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. Dos combatientes retienen a un camarada en el humo, retratando una urgencia caótica pero fundamentada. El panel mantiene el impulso y hace esto. Vencer a la tierra de forma natural en el capítulo. El rostro hacia arriba, jadeante y empapado de sudor empuja al cansancio. Hasta su límite. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. Después de la ayuda, se sientan e intercambian breves palabras, el ritmo es más tranquilo pero aún pesado. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. El personaje se sobresalta ante una exclamación y sus ojos muestran un repentino retorno de la claridad. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. Se comprueban mutuamente el estado de salud entre el polvo y la preocupación suaviza el estado de ánimo. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. El anciano afirma que todavía puede luchar, con una expresión tranquila pero endurecida. El impulso es agudo y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo, su severo primer plano. Pregunta si pueden continuar y la determinación es clara en su mirada. El panel mantiene el impulso agudo y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. El luchador rubio se inclina sobre su espada. Reuniendo determinación antes del choque final, el panel mantiene el impulso y hace esto. Golpea la tierra con naturalidad en el capítulo. Un primer plano frontal de ojos fríos y brillantes declara que puede. Espera, sigue mostrando una determinación firme. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice de forma natural. En el capítulo el anciano responde con una mirada firme y su determinación compartida se vuelve inconfundible. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo que ambos toman. Posiciones de batalla en el polvo que indican la preparación para un ataque decisivo. El panel mantiene el impulso agudo y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. Una mano blindada ensangrentada aprieta el suelo. Doloroso pero desafiante. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en él. Capítulo. El dragón surge de un cráter de escombros voladores, su contrapresión aún es inmensa. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. El primer plano del dragón herido con un ojo rojo brillante muestra que su ferocidad permanece intacta. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. Una escena de peluche entre hojas doradas aparece como una breve pausa, dando un ambiente extrañamente contrastante. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. El dragón abre sus fauces y lanza un rugido que termina con una nota violentamente amenazadora. El panel mantiene el impulso y hace que este ritmo aterrice naturalmente en el capítulo. Dos figuras se encuentran en un campo de lanzas rotas, con un humor frío y pesado. La atmósfera sigue siendo pesada y cada movimiento se siente como un paso arriesgado hacia lo desconocido. El anciano aparece a través de una niebla blanca, creando una escena solemne pero sombría. La atmósfera sigue siendo pesada y cada movimiento se siente como un paso arriesgado hacia lo desconocido. Un primer plano del joven de pelo blanco y del mayor, ambos luciendo serios y preocupados. La atmósfera sigue siendo pesada y cada movimiento se siente como un paso arriesgado hacia lo desconocido.
El monstruo se aferra a lo alto del acantilado, dando una sensación amenazadora desde arriba. La atmósfera sigue siendo pesada y cada movimiento se siente como un paso arriesgado hacia lo desconocido. La bestia trepa por el acantilado con garras afiladas y se mueve con una carrera feroz. La atmósfera sigue siendo pesada y cada movimiento se siente como un paso arriesgado hacia lo desconocido. Un primer plano del joven de pelo blanco con la mirada baja, enfrentando una decisión presionada. La atmósfera sigue siendo pesada y cada movimiento se siente como un paso arriesgado hacia lo desconocido. Un círculo mágico verde se abre debajo de ellos, tenso pero esperanzador. La atmósfera sigue siendo pesada y cada movimiento se siente como un paso arriesgado hacia lo desconocido. Ambos están rodeados de luz verde, enfocados ante una jugada peligrosa. La atmósfera sigue siendo pesada y cada movimiento se siente como un paso arriesgado hacia lo desconocido. El anciano se arrodilla en el círculo mágico ardiente, mostrando una resolución total. La atmósfera sigue siendo pesada y cada movimiento se siente como un paso arriesgado hacia lo desconocido. Primer plano del anciano sudando, con expresión decidida y urgente. La atmósfera sigue siendo pesada y cada movimiento se siente como un paso arriesgado hacia lo desconocido. Una ruta masiva surge de la magia, llena de energía verde. La atmósfera sigue siendo pesada y cada movimiento se siente como un paso arriesgado hacia lo desconocido. Los dos se encuentran en una ruta ascendente, en un momento precario y arriesgado. La atmósfera sigue siendo pesada y cada movimiento se siente como un paso arriesgado hacia lo desconocido. El anciano grita en medio de una luz verde, con el espíritu de lucha encendido. La presión aumenta rápidamente y el campo de batalla se siente más inestable con cada intercambio. Rutas gigantes estallan una tras otra, creando una fuerza abrumadora. Al señalar un choque de vida o muerte, la presión aumenta rápidamente y el campo de batalla se siente más inestable con. En cada intercambio el anciano cae al suelo luego de recibir un golpe en un momento claramente crítico él. La presión aumenta rápidamente y el campo de batalla se siente más inestable. Con cada intercambio, las raíces se agrietan y la luz se desvanece volviendo la situación desfavorable. La presión aumenta rápidamente y el campo de batalla se siente más inestable con cada intercambio. El anciano ruge con energía helada, decidido a desatar un final. Huelga. La presión aumenta rápidamente y el campo de batalla se siente más inestable con cada intercambio. Un azul. Una columna de energía parecida a una espada se dispara hacia arriba en una explosión masiva. La presión aumenta rápidamente y el campo de batalla se siente más inestable con cada intercambio. La bestia de ojos rojos se divide para enfrentarlos, irradiando una presión salvaje. La presión aumenta rápidamente y el campo de batalla se siente más inestable. Con cada intercambio. El anciano ataca a quemarropa, atacando con feroz ira. La presión aumenta rápidamente y el campo de batalla se siente más inestable con cada intercambio. Corta lágrimas a través de la bestia mientras la sangre salpica en un movimiento caótico. La presión aumenta rápidamente. Y el campo de batalla se siente más inestable con cada intercambio. El mayor aterriza en la raíz, respirando con dificultad con fatiga visible. La presión aumenta rápidamente y el campo de batalla se siente más inestable con cada intercambio. La bestia se lanza desde con un ataque abrumador y brutal. La presión aumenta rápidamente y el campo de batalla se siente más inestable con cada intercambio. La colisión estalla en el suelo, lanzando a ambos lados a través del polvo y escombros. La presión aumenta rápidamente y el campo de batalla se siente más inestable con cada intercambio. La bestia lanza una pesada garra hacia su oponente en un combate implacable. La presión aumenta rápidamente. Y el campo de batalla se siente más inestable con cada intercambio. El anciano se prepara con su espada. Tenso pero inflexible. La presión aumenta rápidamente y el campo de batalla se siente más inestable con cada intercambio. Un tenso primer plano bajo luz eléctrica, justo antes de un contraataque. La presión aumenta rápido y el campo de batalla se siente más inestable con cada intercambio. El joven peliblanco se desata. Energía azul-violeta hacia la bestia con impulso explosivo. El choque se vuelve brutal y ambos bandos parece que están quemando sus últimas fuerzas. Primer plano de la cabeza de la bestia como luz. Lo atraviesa, mostrando la fuerza. La cabeza de la bestia está quemando sus últimas fuerzas. El choque se vuelve brutal y ambos bandos parecen estar quemando sus últimas fuerzas. El joven levanta su espada dentro de un pilar de relámpagos en llamas, listo para una pelea decisiva. El choque se vuelve brutal y ambos bandos parecen estar quemando sus últimas fuerzas. Se lanza en picado con un golpe de espada cargado de relámpagos, rápido y afilado. El choque se vuelve brutal y ambos bandos parecen estar quemando sus últimas fuerzas. La hoja choca contra la mandíbula de la bestia mientras un rayo estalla violentamente. El choque se vuelve brutal y ambos bandos parecen estar quemando sus últimas fuerzas. El joven grita mientras aprieta su agarre, la ira y la fuerza de voluntad aumentan. El choque se vuelve brutal. Y ambos lados parecen estar quemando sus últimas fuerzas. El chapoteo voltea la cabeza de la bestia y la calienta. In bloody close combat, Ace Cloud by the beast in severe pain.
El choque se vuelve brutal y ambos bandos parecen estar quemando sus últimas fuerzas. Esperan avance con sus brillantes pasos primeros. Ambos lados parecen estar quemando sus últimas fuerzas. Golpea el área de la cara de la bestia con un contraataque brutal e imprudente. El choque se vuelve brutal y ambos bandos parecen están quemando sus últimas fuerzas. From afar, a massive lightning strike hits the campo de batalla con un humor destructivo. El choque se vuelve brutal y ambos bandos parecen estarlo quemando sus últimas fuerzas. The beast counters and throws the youth away, tipping the luchar de nuevo en peligro. The clash turns brutal, and both sides look like they are burning through sus últimas fuerzas. E flips onto a broken branch, a brief moment of lost balance. El choque cambia. Brutal, and both sides look like they are burning through their last strength. Primer plano del juventud maltratada, que todavía se niega a ceder. The clash turns brutal, and both sides look like they are quemando sus últimas fuerzas. The two are falling through the air, with danger clearly. Montaje. The clash turns brutal, and both sides look like they are burning through their last. Brutal and both sides look like they are burning through their last strength. Energía múltiple. Las explosiones recorren el oscuro bosque en caos. The clash turns brutal and both sides look like están quemando sus últimas fuerzas. The elderly sprawled in dust, looking exhausted and agotado. The clash turns brutal and both sides look like they are burning through their last. Fortaleza. Struggles to rise with a burnout pasture, teeming with bitter helplessness. Clash turns brutal and both sides look like they are burning through their last strength. La juventud. Agarra su herida en las garras de la bestia, enfrentando una elección tensa y solitaria. El impulso se mantiene, rompiéndose y reformándose, haciendo que cada segundo se sienta peligrosamente incierto. La bestia ruge, desgarrada y sangriento pero todavía feroz. El impulso sigue rompiéndose y reformándose, haciendo que cada segundo se sienta peligrosamente incierto. El joven cae de dolor, respirando con dificultad y a punto de colapsar. El impulso sigue rompiéndose y reformándose, haciendo que cada segundo parezca peligrosamente incierto. La bestia se enrosca y se lanza como un taladro, con una presión intensa. El impulso sigue rompiéndose y reformando, haciendo que cada segundo se sienta peligrosamente incierto. Un choque frontal entre un electrizado puño y la cabeza de la bestia explota. El impulso sigue rompiéndose y reformándose, haciendo que cada segundo sentirse peligrosamente inseguro. Primer plano de los jóvenes jadeando tras la huelga. Demostrado por la propia bestia, difícil de atrapar en ese momento. Un choque frontal entre un golpeador y un esquinero. Esta es una situación de muerte inocente. Mientras él todavía está en su posición, solo es el movimiento amenazante. Obviamente, gana Uxun. Buen juego. La noche es dividida por un rayo de luz, lo que indica un cambio importante. El impulso se mantiene, rompiéndose y reformándose, haciendo que cada segundo se sienta peligrosamente incierto. El enredo de jóvenes y bestias. En una colisión final, intensamente caótica. El impulso sigue rompiéndose y reformándose, haciendo que cada segundo se sienta peligrosamente incierto. Ambos explotan en medio de escombros voladores, rompiendo brevemente el ritmo del combate. El impulso sigue rompiéndose y reformándose, haciendo que cada segundo se sienta peligrosamente incierto. Un estrecho contraste entre bestia y juventud, un ritmo tranquilo. Antes del resultado. El impulso sigue rompiéndose y reformándose, haciendo que cada segundo parezca peligroso. Incierto. El joven cae libremente en el aire oscuro, evocando una sensación silenciosa de rendición. El impulso sigue rompiéndose y reformándose, haciendo que cada segundo se sienta peligrosamente incierto. Un punto de luz azul aparece en el vacío, como una frágil esperanza. Después de toda la violencia, el tono se suaviza hasta convertirse en una calma surrealista que se siente a la vez frágil y significativa. La energía blanca estalla en un anillo luminoso parecido al agua, creando una escena surrealista. Después de todo el violencia, el tono se suaviza hasta convertirse en una calma surrealista que se siente a la vez frágil y significativa. El joven se hunde en una profunda oscuridad con burbujas brillantes a su alrededor, muy tranquilo. Después de todo, a pesar de la violencia, el tono se suaviza hasta convertirse en una calma surrealista que se siente a la vez frágil y significativa. Primer plano de la juventud a la deriva entre partículas brillantes, con un sentimiento de ensueño. Después de toda la violencia, el tono se suaviza hasta convertirse en una calma surrealista que se siente a la vez frágil y significativo. Mariposas luminosas multicolores brotan de la energía, moviéndose. La escena en fantasía. Después de toda la violencia, el tono se suaviza hasta convertirse en una calma surrealista que se siente frágil y significativo. El joven abre los ojos en un espacio dorado, con una calidez inusual. Atmósfera. Después de toda la violencia, el tono se suaviza hasta convertirse en una calma surrealista que se siente a la vez frágil
Y significativo. Se sienta en un campo dorado con mariposas brillantes y su sorpresa se suaviza. Después de toda la violencia, el tono se suaviza hasta convertirse en una calma surrealista que se siente a la vez frágil y significativo. De cerca mientras mira a su alrededor, curioso y con leve precaución. Después de toda la violencia, el tono se suaviza hasta convertirse en una calma surrealista que se siente a la vez frágil y significativa. Su expresión cambia, atenuado por la luz del sol, mezclando confusión y reflexión. Después de toda la violencia, el tono se suaviza hasta convertirse en una calma surrealista que se siente a la vez frágil y significativa. Un panorama vívido de pradera. Con hojas rojas a la deriva, el joven permanece pequeño en paz. Después de toda la violencia, el tono se suaviza. En una calma surrealista que se siente a la vez frágil y significativa. Cerca de su ojo azul reflejando luz, un momento de creciente claridad. Después de toda la violencia, el tono se suaviza hasta convertirse en una calma surrealista que se siente a la vez frágil y significativo. La espalda del personaje mira hacia un cielo brillante con aleteo. Mariposas, terminando en calma. Sin embargo, nuevos comienzos. Después de toda la violencia, el tono se suaviza hasta convertirse en una calma surrealista que se siente a la vez frágil y significativo. Un paso que se extiende a través de la hierba dorada inicia una tensa persecución. El panel persiste en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. El joven rubio empuja hacia adelante, con la determinación escrita en su rostro. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. La figura distante envuelta en una capa hace que la brecha se sienta aún más desgarrado. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Sus ojos enfocados se endurecen cuando se da cuenta de que todavía no puede alcanzarlo. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Su perfil lateral bajo una luz cálida transmite una asfixiante sensación de frustración. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. La profunda oscuridad prolonga la persecución hasta convertirla en una prueba sin fin. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Sus pies tocan ligeramente la hierba, aunque agobiados por el cansancio. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Su autocuestionamiento suena frágil pero testarudo. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Su hombro y cabello tiemblan con el viento mientras reprime sus sentimientos. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Un puño cerrado lo dice todo sobre el esfuerzo que hizo. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. El marco blanco vacío hace que su desesperación se sienta más fría. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Su rostro agachado entre hojas rojas lleva la amargura de quedarse corto. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. De espaldas al campo dorado recibe una tranquila palabra de aliento. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. La ciudad resplandeciente y la mano extendida evocan el deseo de superar los límites. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. El mentor mira a su alumno con ojos severos pero cálidos. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. El niño se inclina ante la luz blanca como si reconstruyera su determinación. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Su primer plano se vuelve más tranquilo a medida que su corazón comienza a calmarse. El panel se detiene en esto. Latido para subrayar la emoción y el impulso del momento. Profesor y alumno se diferencian en él. Valle, distante pero conectado. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Su mirada azul se eleva angustiada ante un mundo demasiado vasto. El panel persiste. Este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. La espalda encapuchada evoca recuerdos de su primer día con la espada. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Bajo la luna llena, el reparador aparece como un hito inolvidable. El panel persiste en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. La hoja vertical antes. La luna se siente solemne y despierta. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Su rostro se queda en silencio cuando las palabras golpean su corazón. El panel permanece. La emoción y el impulso del momento. Se mantiene firme en el campo, aceptando su propio viaje. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Una avalancha de recuerdos de batalla muestra su camino forjado a sangre y fuego. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Los pasos de partida del mentor dejan un mensaje para seguir avanzando. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Su perfil firme responde con fe renovada. El panel se detiene en este ritmo para subrayar el
Emoción e impulso del momento. El cruce de espadas suena como el comienzo de un punto de inflexión. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Una espada se hunde en el suelo ante él, dejándolo aturdido. El panel se detiene en esto. Latido para subrayar la emoción y el impulso del momento. Sus ojos muy abiertos muestran conmoción y despertar. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. La espada resplandeciente estalla en la noche con un poder misterioso. El panel se detiene en esto. Latido para subrayar la emoción y el impulso del momento. Su paso adelante es ligero pero firme. Tocando una nueva fe. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso de el momento. La distancia entre ellos y la espada habla de herencia. El panel persiste. En este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. La sonrisa del mentor brilla cálidamente como un último traspaso. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. El joven parece aturdido a la luz, conmovido pero inquieto. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Las hojas rojas giran sobre el panel, indicando que el sueño se está desvaneciendo. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Un ojo brillante comienza a volver a la realidad. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Un estallido de luz parecido a una mariposa es a la vez hermoso y violento. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Yace herido sobre la hierba verde, entre mariposas resplandecientes. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Su mirada de reojo es confusa al darse cuenta de dónde está. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción. Y el momento. El bosque luminoso se abre con una extraña atmósfera sagrada. El panel se detiene en este ritmo. Para subrayar la emoción y el impulso del momento. Se sienta alerta, instintos de supervivencia. Retrocediendo al instante. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Su mirada se fija en la espada brillante, sellando su resolución. El panel persiste. En este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. La escena cambia a un sangriento. Dragón bajo la luz de la luna, instantáneamente opresivo. El panel se detiene en este ritmo para subrayar el emoción e impulso del momento. Un ojo rojo se abre de par en par con una escalofriante intención asesina. El panel persiste en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. El tranquilo nido de los pequeños criaturas contrasta marcadamente con la violencia que se avecina. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. El dragón se divide en hojas de otoño con cerca. Ferocidad apocalíptica. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. El dragón. La silueta roja revela una ambición retorcida y despiadada. El panel se detiene en este ritmo para subrayarla. Emoción e impulso del momento. La pupila roja es cortada por una réplica firme y desafiante. El panel persiste. En este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Mariposas luminosas surgen como un escudo frágil pero tenaz. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. En este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Vlad se levanta ensangrentado. Su aura helada dominando sus heridas. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. El hombre y el dragón se enfrentan a una distancia letal, con la tensión muy tensa. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Toma una postura de espada con las pequeñas bestias detrás de él. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. El dragón gruñe ferozmente ante un inesperado encimera. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Un corte brillante como un rayo atraviesa la oscuridad y el punto muerto. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. El dragón ruge con heridas recientes. Su ira arde con más fuerza. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Vlad baja su centro, emparejando una secuencia más implacable. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Sus ojos entrecerrados muestran una concentración total. El panel persiste. En este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Un vórtice a su alrededor impulsa su poder a un nivel más profundo. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. La luz comprimida en la oscuridad indica una técnica de explosión inminente. El panel persiste en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Él estalla con energía y toma decisivamente la ofensiva. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Sus ojos brillantes muestran su estado de combate alcanzando su punto máximo. El panel se detiene en este ritmo para
Subrayar la emoción y el impulso del momento. Un rayo cayó sobre el dragón, haciendo su voto. Para proteger tangibles. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso de. El dragón carga y grita, pero el impulso ya está cambiando. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Vlad se eleva en una esfera de relámpagos, lo que obliga a enemigos sobre el pie trasero. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. El barrido del dragón falla por poco en un instante sin aliento. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Él conduce directo al dragón con un golpe explosivo y preciso. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Un primer plano de escamas rotas muestra su defensa. Colapsando. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. La hoja corta la carne espesa en una línea brutal. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. La sangre estalla cuando el implacable combo de Vlad no da resultado. Espacio para respirar. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. El dragón titubea de dolor. Su mirada roja se volvió presa del pánico. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Ruge y se lanza por última vez con desesperación. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Vlad se desliza, su flanco, quedándose calma en medio de la tormenta de ataques. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Su mirada aguda muestra que ha leído la trayectoria de vida o muerte. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Una ráfaga explosiva se acerca desde un ángulo imposible. El panel se detiene en esto. Latido para subrayar la emoción y el impulso del momento. Su rostro helado refleja ver. Mediante el engaño del enemigo. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Los recuerdos intermitentes de la batalla cristalizan en el instinto de supervivencia. El panel persiste en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Contra la luz dorada. Elige el único camino a través de innumerables golpes mortales. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. El dragón se encabrita y ruge, pero el contraataque de Vlad ya corta. Adentro. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Los ojos se encuentran a través de una baja. Una presencia oscura surge detrás de Vlad, congelando el campo de batalla con presión. El panel persiste. Este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. El panel se detiene en este ritmo. Para subrayar la emoción y el impulso del momento. El empuje de la hoja atraviesa. Decidiendo el momento clave de la batalla. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción. La emoción y el impulso del momento. La fuerza eléctrica perfora la herida. Deformando su grito. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso de el momento. Su grito de mi turno estalla como un reclamo sobre el campo de batalla. El panel persiste. En este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Él avanza a lo largo del cuerpo del dragón con un corte lleno de relámpagos. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Un pilar de luz se dispara hacia el cielo, haciendo eco de la victoria. El bosque. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Los aldeanos y elfos se giran para mirar, atónitos por el extraño resplandor. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. El amplio campo de batalla muestra al dragón atrapado dentro de un cruel anillo de relámpagos. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. El peliazul. El guerrero frunce el ceño, sintiendo una presión abrumadora. El panel se detiene en este ritmo para subrayar el emoción e impulso del momento. Un soldado grita de pánico mientras el miedo se extiende entre las filas. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. El cuerpo del dragón gira en espiral hacia abajo, dejando un trágico hilo de sangre. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Miran fijamente el árbol resplandeciente, atónitos al saber quién asestó el golpe. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Un fragmento con cuernos ensangrentado perfora el suelo como un último punto. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Su impactante primer plano muestra incredulidad cuando ese nombre se forma en su mente. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. La silueta envuelta en relámpagos del espadachín aparece con divina
Presencia, finalizando el capítulo sobre escalofríos. El panel se detiene en este ritmo para subrayar la emoción y el impulso del momento. Un hombre de pelo blanco se encuentra en un piano de cola helado. Pasillo, de postura tranquila pero rodeado de tensión. Da un paso adelante con una mirada firme. Flanqueado por dos elfos como si lo hubiera marcado. Un primer plano de sus fríos ojos azules. Mostrando una gran determinación. Un disparo a media cara con una leve sonrisa. Hace que la atmósfera se sienta aún más nítida. Tres elfos se sientan uno al lado del otro con expresiones severas. Como si escuchara algo difícil de aceptar. Una amplia vista del salón del consejo lo muestra de frente. La asamblea en claro enfrentamiento. Un perfil lateral mientras gira la cabeza. Tranquilo pero fuertemente advirtiendo. Su rostro bajo una luz oscura y fría crea un fuerte estado de ánimo amenazador. El grupo de elfos reacciona con cautela, sus ojos cautelosos y confundidos. Un primer plano del rostro del hombre mayor con una mirada directa e inquebrantable. Los tres elfos guardan silencio. Sus expresiones. Habla con severidad, sus líneas faciales duras como el acero. Dos pares de ojos se enfrentan en un marco dividido, creando una intensa tensión en el juego mental. Una sala de reuniones llena, filmada bajo una luz fría y con una gran tensión política. Un primer plano de un elfo macho con una mirada feroz, visiblemente enojado. El encuadre por encima del hombro lo muestra avanzando mientras los guardias están listos, aumentando la presión. Él baja la cabeza, sus ojos se oscurecen. Y sus ojos están puestos en el suelo. Está a punto de hacer una declaración decisiva. La escena cambia a un radiante palacio dorado, solemne pero inquietante. Mucha gente se arrodilla ante el trono, creando una dinámica de poder pesada y distante. Caballeros con armadura blanca bloquean el paso con expresiones muy alerta. Una gigantesca figura oscura con brillantes ojos azules se cierne detrás de las tropas, profundamente siniestra. La caballería carga a través del polvo rojo, evocando el inicio de la guerra. Un noble pelirrojo se cruza de brazos ante los estandartes, mostrando orgullo y ambición. Un primer plano del ojo del anciano de pelo blanco, calculador y frío. Los tres elfos en tonos fríos parecen agobiados, como si se dieran cuenta de una amenaza inminente. Un primer plano lateral de un elfo sudando, claramente sacudido. Una mano agarra la empuñadura de una espada con gema roja, un momento importante de revelación de identidad. El hombre de pelo blanco se encuentra en medio de una luz fracturada, irradiando una presencia explosiva. Los tres elfos se congelan, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Una escena similar a un flashback muestra a dos guerreros ante estandartes opuestos, la historia chocando. Un primer plano de su severa mirada de advertencia, sin dejar lugar para retirarse. Una escena similar a un flashback muestra a dos guerreros ante estandartes opuestos, la historia chocando. Una gran mirada del mundo sería sobre los soldados, con una vieja enfilada en un prescindido. Una gran mirada del mundo sería sobre los soldados, con una vieja enfilada en un prescindido. Una gran mirada del mundo sería sobre los soldados, con una vieja enfilada en un prescindido. Una toma exterior de la casa del árbol trae calma después del alargado enfrentamiento. Una toma exterior de la casa del árbol trae calma después del alargado enfrentamiento. Un joven rubio yace en la cama bajo el sol, exhausto por las heridas. Un joven rubio yace en la cama bajo el sol, exhausto por las heridas. Mantiene los ojos cerrados, un ligero sudor muestra que no se ha recuperado por completo. Mantiene los ojos cerrados, un ligero sudor muestra que no se ha recuperado por completo. Un primer plano de su ojo abierto y su expresión de dolor mientras se despierta lentamente. Mientras se despierta lentamente. Un asistente se vuelve sorprendido al verlo ya sentado. Se sostiene la cabeza, visiblemente incómodo pero tratando de mantener la compostura. Una amplia visión de enfermería. Muestra una conversación más tranquila entre los dos. El asistente se queda boquiabierto en estado de shock, dando una divertida reacción. Una palmada cerca de su cara crea un repentino latido de sorpresa. El asistente pregunta palabra por palabra. Mientras se toca la oreja, comprobando su audición. Un pequeño espíritu amarillo alado aparece en una cálida luz. Luz. Espíritus coloridos se arremolinan a su alrededor, haciendo que el marco sea vívido y místico. Él apoya su cadena. Con una leve sonrisa entre los espíritus, sintiéndose más a gusto, un primer plano de su ojo azul ampliándose mientras. Algo le llama la atención. Una espada se encuentra junto a la ventana luminosa cerca de su cama, silenciosamente imponente. Una toma más amplia lo muestra mirando la espada con creciente curiosidad. El asistente sonríe y explica, manteniendo un tono amistoso. En un doble plano distante, la conversación todavía se centra en él. El asistente levanta un dedo, como si se diera cuenta de algo importante. Él responde con un agudo mirada ligeramente sarcástica. Un repentino fondo oscuro enfatiza la incómoda tensión del asistente. Se vuelve pensativamente, con los ojos distantes como si rastreara recuerdos. Una página de flashback ardiente estalla. Sobre una figura solitaria, creando una grandeza trágica. Aparece una serpiente blanca gigante con luz dorada. Sagrado y abrumador. Una silueta con una espada en un resplandor azul se siente mística y descolorida. Se sienta junto a la espada. Contemplativo, como si se vinculara a la visión. Un guerrero de espaldas al lado de una gran espada entre. Las hojas de otoño parecen heroicas. El cadáver de un monstruo yace en un bosque verde, una escena posterior empapada de sangre. Un anciano encapuchado se acerca al lugar con guardias, tranquilo y sereno. Se arrodilla junto a la cabeza del monstruo, inspeccionando cuidadosamente los rastros. Un primer plano de su mano cerca de una enorme herida en el pecho crea un ambiente clínico. El retrato lateral del anciano muestra una mirada aguda, profundamente evaluadora. Se muestra todo el cuerpo del monstruo. Corte largo. Heridas, brutalmente vívidas. Un espadachín corre a través de una luz azul arremolinada, recreando una técnica feroz.
La sangre se esparce por el suelo alrededor del cadáver, un escalofriante final de batalla. El anciano exhala con un sonrisa fina, mostrando un sutil respeto. Un caballero de capa azul retrocede vuelto hacia una luz nevada. Poderosamente solitario. A través de las hojas de los árboles hacia la ventana de la casa del árbol, el ambiente se calma. El joven sin camisa se inclina hacia el balcón bajo la luz del sol, claramente recuperándose. Un espíritu amarillo se cierne cerca de su hombro en un pequeño momento cálido. Los espíritus se reúnen a su alrededor mientras se gira, su expresión es suave y curiosa. Él se para en la puerta con brazos cruzados, rodeado de espíritus parecidos a estrellas. Un rostro de cerca en tonos azules fríos. Refleja calma interior. Se queda quieto dentro de un vórtice de energía azul, controlando el poder a través de la calma. Un flashback de un guerrero pelirrojo descansando junto al fuego transmite fatiga posterior a la batalla. Una elfa aparece en la puerta mientras él se da vuelta, creando sorpresa. La elfa está enmarcada en él. Entrada, con bandeja. Estricto pero afectuoso. Visto desde atrás, se vuelve hacia ella mientras comienza una conversación un poco incómoda. Da un paso adelante con la mirada firme, flanqueado por dos elfos como si lo hubiera marcado. Un primer plano de la hembra. Los ojos dorados del elfo muestran una evaluación seria. Él sonríe levemente y aprieta el puño, visiblemente más energizado. Una toma distante de los dos uno frente al otro se siente más ligera y tranquila. Un primer plano muestra su mirada directa y su sonrisa confiada. Los cortes de ojos simétricos entre ellos crean un silencio significativo. Puño, visiblemente más enérgico. Un primer plano del ojo dorado de la elfa tiembla sutilmente de emoción. Una pupila ardiente refleja la chimenea y desfigura, profundizando el ambiente. Un joven moreno baja su rostro junto al fuego, luciendo cansado y sombrío. Tose sobre un paño junto a la chimenea, transmitiendo soledad y cansancio. Vlad está en la sala de curación, con un ambiente tranquilo y apacible. Abre el capítulo con tono comedido y cuerpo cuidado. Idioma. El estado de ánimo se mantiene controlado mientras el momento se asienta tranquilamente. Un enfrentamiento cerrado demuestra que él es tensión contenida en sus ojos. Sus expresiones tienen la mayor parte del peso y la atmósfera se mantiene silenciosamente tenso. Esto hace avanzar la escena sin romper la tensión. La mujer elfa explica con calma su estado de recuperación. Sus expresiones tienen la mayor parte del peso, y él. La atmósfera permanece silenciosamente tensa. El ritmo se mantiene constante, dejando que los personajes se rebelen. Vlad escucha bajo una luz cálida y su estado de ánimo se vuelve tranquilo. Sus expresiones tienen la mayor parte del peso. Y el ambiente permanece tranquilo. Ese pequeño ritmo hace que la transición se sienta natural y humana. Sus ojos se encuentran en un largo y momento de silencio. Sus expresiones tienen la mayor parte del peso y la atmósfera se mantiene silenciosamente tensa. Mantiene el capítulo firme mientras lo que está en juego aumenta lentamente. Vlad baja la cabeza pensativo, luciendo frío y pesado. Sus expresiones tienen la mayor parte del peso y la atmósfera se mantiene silenciosamente tenso. El silencio entre líneas dice casi tanto como el diálogo. Un marco más amplio. Apenas secretos él. Conflicto de personajes y el verdadero amor y odio. Las cartas están hechas según las reglas del amor de Primit, pero es difícil describir cuando los sobrinos quieren estas voces extrañas y encuentran una manera de audicionar intencionalmente el amor con su excelencia. Esto hace avanzar la escena sin romper la tensión. Una pregunta incómoda sobre el vendaje pasa a una escena de pasillo. Sus expresiones tienen la mayor parte del peso y la atmósfera se mantiene silenciosamente tensa. El ritmo se mantiene constante, dejando que los personajes se rebelen. El elfo de pelo azul aparece y se da cuenta de la santa doncella. Sus expresiones tienen la mayor parte del peso y la atmósfera se mantiene silenciosamente tensa. Ese pequeño ritmo hace que la transición se sienta natural y humana. Sonríe cortésmente, aunque su mirada sigue buscando. Sus expresiones tienen la mayor parte del peso y la atmósfera se mantiene silenciosamente tensa. Mantiene el capítulo firme mientras lo que está en juego aumenta lentamente. Una mano curativa descansa sobre el pecho de Vlad, acercándolos mucho. Sus expresiones tienen la mayor parte del peso y la atmósfera se mantiene silenciosamente tensa. El silencio entre líneas dice casi tanto como el diálogo. La escena del tratamiento brilla suavemente, con un ambiente tranquilo e íntimo. Sus expresiones tienen la mayor parte del peso y la atmósfera se mantiene silenciosamente tensa. La escena respira antes de que llegue el siguiente giro emocional. La escena respira antes de que llegue el siguiente giro emocional. El elfo de pelo azul se congela, visiblemente inquieto. Sus expresiones tienen la mayor parte del peso y la atmósfera se mantiene silenciosamente tensa. El estado de ánimo se mantiene controlado mientras el momento se asienta tranquilamente. Desde lejos, capta el momento de aspecto íntimo. Sus expresiones tienen la mayor parte del peso y la atmósfera se mantiene silenciosamente tensa. Esto hace avanzar la escena sin romper la tensión. Un primer plano oscuro de su ojo revela una clara irritación. Sus expresiones llevan la mayor parte del
peso y la atmósfera permanece silenciosamente tensa. El ritmo se mantiene estable, permitiendo que los personajes revelarse. Se da vuelta en un contexto frío, lo que hace que el ambiente sea más pesado. Las expresiones tienen la mayor parte del peso y la atmósfera se mantiene silenciosamente tensa. Ese pequeño ritmo hace que la transición se sienta natural y humana. Vlad sonríe y ofrece una ligera explicación a su malentendido. Sus expresiones tienen la mayor parte del peso y la atmósfera se mantiene silenciosamente tenso. Mantiene el capítulo firme mientras lo que está en juego aumenta lentamente. El elfo de pelo azul reacciona. Rígido, todavía arrastrado por la situación. Sus expresiones tienen la mayor parte del peso, y la atmósfera permanece silenciosamente tensa. El silencio entre líneas dice casi tanto como el diálogo. Caminan por un pasillo de piedra mientras la conversación cambia. La conversación gira. De la incomodidad a la negociación formal. En una progresión suave, la escena respira antes de que llegue el siguiente giro emocional. Se plantea la compensación, lo que hace que el tono sea más serio. La conversación pasa de dificultad para la negociación formal. En una progresión suave, el estado de ánimo se mantiene controlado a medida que el momento se calma silenciosamente. Vlad reconoce que tanto su espada como su armadura quedaron destrozadas. La conversación pasa de la incomodidad a la negociación formal. En una progresión suave. Esto hace avanzar la escena sin romper la tensión. Un recuerdo de antaño. Los viejos camaradas se sienten cálidos pero tristes. La conversación pasa de la incomodidad a lo formal. Negociación. En una progresión suave, el ritmo se mantiene estable, permitiendo que los personajes se revelen ellos mismos. El elfo de pelo azul habla vagamente, como si preparara una sorpresa. La conversación gira. De la incomodidad a la negociación formal. En una progresión suave, ese pequeño ritmo hace la transición se siente natural y humana. Se detienen ante una gran puerta bajo una luz sagrada. La conversación pasa de la incomodidad a la negociación formal. En una progresión suave, implementación de la obra de actores posteriores con fuerza, tendencias poderosas. Mantiene el capítulo firme mientras lo que está en juego aumenta lentamente. Presenta formalmente el lugar como Veradis. La conversación pasa de la incomodidad a la negociación formal. En una progresión suave. El silencio entre líneas dice casi tanto como el diálogo. Las puertas se abren lentamente, revelando un espacio interior solemne. La conversación pasa de la incomodidad a la negociación formal. En una progresión suave. La escena respira antes de que llegue el siguiente giro emocional. El consejo de ancianos recibe a Vlad en un salón radiante. La conversación pasa de la incomodidad a la negociación formal en una progresión suave. El estado de ánimo se mantiene controlado mientras el momento se asienta tranquilamente. Vlad responde con humildad, calma y respeto. La conversación pasa de la incomodidad a la negociación formal en una progresión suave. Esto hace avanzar la escena sin romper la tensión. El mayor sonríe amablemente, aligerando brevemente el ambiente. La conversación pasa de la incomodidad a la negociación formal en una progresión suave. El ritmo se mantiene constante, dejando que los personajes se revelen. Declara una compensación adecuada por las pérdidas de Vlad. La conversación pasa de la incomodidad a la negociación formal en una progresión suave. Ese pequeño ritmo hace que la transición se sienta natural y humana. Se retira una tela que lo cubre y Vlad mira sorprendido. La conversación pasa de la incomodidad a la negociación formal en una progresión suave. Mantiene el capítulo firme mientras lo que está en juego aumenta lentamente. Aparecen dos nuevos conjuntos de armaduras en una luz dorada ceremonial. La conversación pasa de la incomodidad a la negociación formal en una progresión suave. El silencio entre líneas dice casi tanto como el diálogo. Vlad estudia el casco con curiosa cautela. La conversación pasa de la incomodidad a la negociación formal en una progresión suave. La escena respira antes de que llegue el siguiente giro emocional. Un primer plano muestra una pieza de armadura superviviente. La escena coincide con el nuevo decorado. La conversación pasa de la incomodidad a la negociación formal en una progresión suave. El estado de ánimo se mantiene controlado mientras el momento se asienta tranquilamente. La imagen de batalla de Vlad parece una figura simbólica. La conversación pasa de la incomodidad a la negociación formal en una progresión suave. Esto hace avanzar la escena sin romper la tensión. El anciano dice que el título se adapta bien al camino de Vlad. La conversación pasa de la incomodidad a la negociación formal en una progresión suave. El ritmo se mantiene constante, dejando que los personajes se revelen. Vlad se inclina en señal de sincera y adecuada gratitud. La conversación pasa de la incomodidad a la negociación formal en una progresión suave. Ese pequeño ritmo hace que la transición se sienta natural y humana. Un primer plano del ojo del anciano muestra una profunda consideración. A partir de aquí, las elecciones de Vlad empiezan a definir más claramente la dirección del capítulo. Mantiene el capítulo firme mientras lo que está en juego aumenta lentamente. La conversación pasa a Vlad. A partir de aquí, las elecciones de Vlad empiezan a definir más claramente la dirección del capítulo.
El silencio entre líneas dice casi tanto como el diálogo. Vlad se sorprende cuando le ofrecen la espada. A partir de aquí, las elecciones de Vlad empiezan a definir más claramente la dirección del capítulo. La escena respira antes de que llegue el siguiente giro emocional. La espada aparece en una luz azul con un aura claramente sagrada. A partir de aquí, las elecciones de Vlad empiezan a definir más claramente la dirección del capítulo. El anciano al confesar que lo acepta Vlad. Esto hace avanzar la escena sin romper la tensión. Decide devolverle la espada a Vlad. El ritmo sorprende tiempo que la El mayor sorprende tiempo que la señala. El ritmo sorprende tiempo que la señala. El ritmo sorprende tiempo que la señala. El ritmo sorprende tiempo que la señala. A partir de aquí, las elecciones de Vlad empiezan a definir más claramente la dirección del capítulo. El ritmo se mantiene constante, dejando que los personajes se rebelen. El mayor se sorprende y entiende por qué Vlad se niega. A partir de aquí, las elecciones de Vlad empiezan a definir más claramente la dirección del capítulo. Ese pequeño ritmo hace que la transición se sienta natural y humana. Vlad sostiene la espada y habla como si escuchara su voluntad. A partir de aquí, las elecciones de Vlad empiezan a definir más claramente la dirección del capítulo. Mantiene el capítulo firme mientras lo que está en juego aumenta lentamente. La punta de la hoja golpea el suelo con decisión, marcando su postura. A partir de aquí, las elecciones de Vlad empiezan a definir más claramente la dirección del capítulo. El silencio entre líneas dice casi tanto como el diálogo. Vlad se encuentra con la espada bajo una luz brillante, firme y resuelto. A partir de aquí, las elecciones de Vlad empiezan a definir más claramente la dirección del capítulo. La escena respira antes de que llegue el siguiente giro emocional. Los que están alrededor también. A medida que la atmósfera se vuelve silenciosa, a partir de aquí, las decisiones de Vlad comienzan a definir más claramente la dirección del capítulo. El estado de ánimo se mantiene controlado mientras el momento se asienta tranquilamente. La multitud parece sorprendida por la inesperada elección de Vlad. A partir de aquí, las elecciones de Vlad empiezan a definir más claramente la dirección del capítulo. Esto hace avanzar la escena sin romper la tensión. Vlad pide una espada propia recién forjada. A partir de aquí, las elecciones de Vlad empiezan a definir más claramente la dirección del capítulo. El ritmo se mantiene constante, dejando que los personajes se rebelen. Un primer plano muestra la expresión tranquila pero decidida de Vlad. A partir de aquí, las elecciones de Vlad empiezan a definir más claramente la dirección del capítulo. Ese pequeño ritmo hace que la transición se sienta natural y humana. Habla de una espada que puede contener plenamente su voluntad. A partir de aquí, las elecciones de Vlad empiezan a definir más claramente la dirección del capítulo. Mantiene el capítulo firme mientras lo que está en juego aumenta lentamente. Comienza un tranquilo pueblo de árboles. Después de la secuencia formal del pasillo, la historia se ralentiza y respira en un espacio abierto. El silencio entre líneas dice casi tanto como el diálogo. Los suministros están cuidadosamente atados, lo que indica que se están preparando para partir. Después de la secuencia formal del pasillo, la historia se ralentiza y respira en un espacio abierto. La escena respira antes de que llegue el siguiente giro emocional. Vlad y su amo están junto a un caballo, discutiendo una espera de una semana. Después de la secuencia formal del pasillo, la historia se ralentiza y respira en un espacio abierto. Después de la secuencia formal del pasillo, la historia se ralentiza y respira en un espacio abierto. El estado de ánimo se mantiene controlado mientras el momento se asienta tranquilamente. El estado de ánimo se mantiene controlado mientras el momento se asienta tranquilamente. Su maestro frunce el ceño ante la idea de forjar mediante un ritual. Su maestro frunce el ceño ante la idea de forjar mediante un ritual. Después de la secuencia formal del pasillo, la historia se ralentiza y respira en un espacio abierto. Después de la secuencia formal del pasillo, la historia se ralentiza y respira en un espacio abierto. Esto hace avanzar la escena sin romper la tensión. Esto hace avanzar la escena sin romper la tensión. Vlad esboza una leve sonrisa, admitiendo que tampoco lo sabe del todo. Vlad esboza una leve sonrisa, admitiendo que tampoco lo sabe del todo. Después de la secuencia formal del pasillo, la historia se ralentiza y respira en un espacio abierto. Después de la secuencia formal del pasillo, la historia se ralentiza y respira en un espacio abierto. El ritmo se mantiene constante, dejando que los personajes se rebelen. El maestro cambia de tema y pregunta por el maestro de Vlad. Después de la secuencia formal del pasillo, la historia se ralentiza y respira en un espacio abierto. Ese pequeño ritmo hace que la transición se sienta natural y humana. Sugiere revisar la lista de cazadores de dragones en busca de pistas. Después de la secuencia formal del pasillo, la historia se ralentiza y respira en un espacio abierto. Mantiene el capítulo firme mientras lo que está en juego aumenta lentamente. Mencionar la capital imperial cambia la escena a una gran ciudad. El diálogo ahora enmarca la identidad y el legado, dando a las páginas finales una cadencia reflexiva. El silencio entre líneas dice casi tanto como el diálogo. Se abre un libro de registro de dragones que enfatiza la documentación formal. El diálogo ahora enmarca la identidad y el legado, dando a las páginas finales una cadencia reflexiva. La escena respira antes de que llegue el siguiente giro emocional. Un guerrero asesino de dragones. Ilustración. Evoca una leyenda feroz. El diálogo ahora enmarca la identidad y el legado, dando a las páginas finales una cadencia reflexiva. El estado de ánimo se mantiene controlado mientras el momento se calma tranquilamente. Se le agudizan los ojos al hablar de cifras no oficiales. El diálogo ahora enmarca la identidad y el legado, dando a las páginas finales una cadencia reflexiva. Esto hace avanzar la escena sin romper la tensión.
Palabras como tú hacen que Vlad se detenga en silencio. El diálogo ahora enmarca la identidad y el legado. Dando las páginas finales una Las páginas finales una cadencia reflexiva. Ese pequeño ritmo hace que la transición se sienta natural y humana. Vlad está de pie en un marco iluminado, mostrando determinación de asumir la responsabilidad. El diálogo ahora enmarca identidad y legado, dando a las páginas finales una cadencia reflexiva. Mantiene el capítulo fundamentado. Mientras las apuestas aumentan lentamente. El maestro extiende un pequeño objeto con palabras breves y firmes. El diálogo ahora enmarca la identidad y el legado, dando a las páginas finales una cadencia reflexiva. El silencio entre las líneas se ven casi tanto como el diálogo. Vlad lo capta instantáneamente, concentrado y rápido. El diálogo ahora enmarca la identidad y el legado, dando a las páginas finales una cadencia reflexiva. La escena respira antes de que llegue el siguiente giro emocional. Un primer plano del ojo de Vlad muestra el reconocimiento del valor del artículo. El diálogo ahora enmarca la identidad y el legado, dando a las páginas finales un tono reflexivo. Una cadencia reflexiva. El estado de ánimo se mantiene controlado mientras el momento se asienta tranquilamente. Un ducado reposa en su palma, pequeña pero significativa. El diálogo ahora enmarca la identidad y el legado, dando las páginas finales una cadencia reflexiva. Esto hace avanzar la escena sin romper la tensión. El maestro se presenta como August en un tono firme. El diálogo ahora enmarca la identidad y el legado, dando a las páginas finales una cadencia reflexiva. El ritmo se mantiene estable,